desayuno, llevan un exquisito refrigerio y dentro de un par de minutos viene el almuerzo. Entonces ahí solo vayan sumando las calorías y después pónganse a pensar en todo lo que hemos oído anteriormente. Entonces vamos a dar paso a otro médico muy destacado, el doctor Carlos José Albayero, que nos va a disertar acerca del seguimiento del paciente con cáncer diferenciado de tiroides. Permítanme leerles un poco de la hoja de vida del doctor Albayero. Carlos, graduado en Medicina Interna del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, como les mencionaba anteriormente, con estudios de endocrinología en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México. Ha sido presidente de la Asociación Salvadoreña de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, también presidente de la Federación Centroamericana de Endocrinología, delegado de ALAD en diversas ocasiones y miembro honorario de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición. Participa no solo como conferencista a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Entonces, dejo con ustedes al doctor Carlos José Albayero. Ustedes recuerdan el anuncio de la vivienda que decía: sus ahorros están en el lugar equivocado. Así me siento yo ahorita, porque no debería estar aquí en este horario, porque bueno, estamos en el metabolismo desde las 7 de la mañana. Pero bueno, el doctor Chen no podía venir ahora, que es el que tendría que estar aquí, y así que vamos a cambiar el chip de todo lo metabólico hacia el cáncer de tiroides. Vamos a hablar de qué debemos de hacer nosotros con un paciente con cáncer de tiroides después de que el paciente ha sido operado, si le han dado yodo o si no le han dado yodo, cuál es el seguimiento que nosotros deberíamos de realizarle. Empiezo diciendo que el cáncer diferenciado de tiroides es la neoplasia maligna primaria de tiroides más común y representa más del 90%. La mayoría tienen un pronóstico excelente con una tasa de supervivencia a 10 años superior al 95%. La mayoría de los pacientes con cáncer de tiroides tienen una supervivencia por arriba del 95% en los primeros 10 años. Sin embargo, las recurrencias sí van a ser frecuentes, y vean que casi la cuarta parte de los pacientes que tienen cáncer de tiroides pueden tener una recurrencia durante su vida, y de este 23%, hasta el 32% puede desarrollar una metástasis a distancia, que representan en total como el 7 a 8% de todos los pacientes que tienen cáncer de tiroides. Como ustedes saben, el incremento en la incidencia del cáncer de tiroides se empieza a ver a partir de la década de los 2000, y esto no es más que por el mayor uso de métodos de imagen, sobre todo ultrasonido de tiroides, pero también ultrasonido de carótidas o incluso TAC de cuello o resonancia, donde incidentalmente se descubren muchos nódulos. Mas, sin embargo, aquí ustedes pueden ver que esta es la incidencia, pero la mortalidad por cáncer de tiroides, que es la línea que está abajo, que tiene los triangulitos, esa no ha cambiado. La mortalidad sigue siendo baja. Entonces, aunque tenemos más cáncer de tiroides, la mortalidad sigue siendo baja. Y eso fue lo que sucedió en Corea del Sur. Ellos tuvieron un programa de escrutinio de cáncer de tiroides en la población general, y lo que encontraron ellos, que sí encontraron muchos más cáncer de tiroides, pero no modificaron la mortalidad, se seguían muriendo el mismo porcentaje de pacientes. Entonces pararon ese programa. Ahora ya no se hace un escrutinio de cáncer de tiroides a la población en general, sino que solo aquellos que se les detecta un nódulo tiroideo. Y el otro punto es que la mayoría de estos nódulos o de estos cáncer que se han detectado o que se han ido diagnosticando van a ser cáncer que miden por abajo de 2 centímetros. La línea de arriba son todos los cánceres, y la segunda, la tercera y la cuarta van a ser los cánceres de menos de 2 centímetros, que van a ser
los tipos de cáncer que tienen mejor pronóstico, que tienen menor riesgo de recurrencia y de muerte por cáncer de tiroides. Y entonces nosotros mandamos al paciente a cirugía o lo recibimos ya cuando el paciente ha sido operado, porque muchas veces así sucede, que el paciente llega después de la cirugía, y aquí hay 3 escenarios: que al paciente le hayan hecho una lobectomía, que pocas veces lo vemos. Yo en particular, si el paciente tiene cáncer de tiroides, no les recomiendo que le hagan una lobectomía, sino que mejor una tiroidectomía total. Luego que el paciente le hayan hecho una tiroidectomía total y que le hayan dado una dosis adyuvante o ablativa de yodo 131, o que no le hayan dado yodo 131, que cada vez la tendencia es a utilizar menos yodo 131 como terapia complementaria. Entonces, que el paciente lo hayan operado, pero que no se le haya dado un tratamiento complementario con una dosis de yodo 131. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos de hacer frente a un paciente que ya ha sido operado, ya sea que le hayan dado yodo, que no le hayan dado yodo, estratificarlo de acuerdo a la clasificación TNM, que nos va a indicar cuál es el riesgo de mortalidad que el paciente tiene en los próximos 10 años. Y como ustedes pueden ver, los menores de 55 años, incluso si tienen metástasis a distancia, su pronóstico es bastante bueno, porque su pronóstico de sobrevida a 10 años entre el 85 y el 95%. Y todos aquellos pacientes que tengan cualquier tamaño del nódulo, que es cualquier T, incluso que el nódulo esté por fuera de la glándula, que tengan ganglios cervicales de cualquier tamaño, cualquier cantidad de ganglios, la mortalidad o la sobrevida, va a ser del 98 al 100%. Entonces, pacientes de menos de 55 años, la mortalidad en los primeros 10 años va a ser muy baja por un cáncer diferenciado de tiroides. En los pacientes mayores de 55 años, el riesgo es un poquito mayor, pero si ustedes ven T1 y T2, que son los nódulos que están hasta menos de 2 centímetros, de 4 centímetros, el riesgo o el porcentaje de sobrevida va a ser entre el 98 y 100%. Va a seguir siendo bueno. Y cuando ya tienen afectación de ganglios linfáticos cervicales, la sobrevida va a ser entre el 85 y el 95%. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de los pacientes tienen una muy buena sobrevida o excelente sobrevida en los primeros 10 años después del primer tratamiento por cáncer de tiroides. Pero luego tenemos que evaluar el riesgo de recurrencia. Dijimos que el riesgo de recurrencia puede significar o puede estar hasta en la cuarta parte de los pacientes. El 25% de los pacientes puede llegar a tener riesgo de recurrencia. Pero tenemos que estratificar si el riesgo de recurrencia que tienen los pacientes es bajo, que es menos del 5%, y van a ser aquellos pacientes que tienen esta condición, que el cáncer sea papilar, que no hayan metástasis, que se haya resecado todo el tumor, ¿verdad? A nivel macroscópico, que no haya invasión tumoral a estructuras o tejidos circundantes, sin histología agresiva, sin invasión vascular. Si tienen ganglios que sean menos de 5 ganglios y menos de 0.2 centímetros, y que no tengan focos metastásicos fuera del lecho tiroideo. Estos pacientes van a tener menos del 5% de tener una recurrencia. Que sea un cáncer papilar, variante folicular, pero esté encapsulado, o que tenga un cáncer folicular bien diferenciado, pero con invasión vascular, que tenga o no invasión vascular mínima en menor de 4 focos. Y aquellos carcinomas papilares unifocales, los microcarcinomas, incluyendo los que tienen la mutación genética BRAF V600E. Luego tenemos los que tienen un riesgo intermedio de recurrencia entre 5 y el 20%, aquellos que tienen invasión microscópica del tumor a tejidos peritiroideos, focos metastásicos en el cuello en el primer rastreo post-yodo, en el primer tratamiento, que tenga histología agresiva, un papilar con invasión vascular, que tengan adenopatías menos de 3 centímetros, o que tengan, que sea un papilar, microcarcinoma papilar multifocal con extensión extratiroidea y con mutación BRAF V600-600C. Y finalmente los que tienen alto riesgo de recurrencia, que son en los que más
nos debemos de enfocar o a los que más cuidado les tenemos que poner. Aquellos que tengan invasión macroscópica del tumor a los tejidos peritiroideos, que el cirujano diga que tuvo que prácticamente despegar el tumor de las estructuras adyacentes, o que la resección haya sido incompleta, que tengan metástasis a distancia, que la tiroglobulina sérica posoperatoria sugerida de metástasis a distancia. Yo le comentaba ayer a unos colegas que hace poco vi una paciente que la mandé a cirugía, tenía un tumor muy grande, y lo curioso fue que la tiroglobulina sérica post cirugía era arriba de 8,000. Pero en el rastreo post dosis de yodo únicamente tenía captación en el cuello, no tenía, afortunadamente para ella, metástasis a distancia. Que los pacientes tengan adenopatías mayores de 3 centímetros, que sea carcinoma folicular con invasión vascular y mayor de 4 focos. Y entonces, ¿cómo evaluamos esta respuesta? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué estudios le debemos mandar a los pacientes después de que han sido sometidos a cirugía, ya sea que les hayan dado yodo o no? Y los pilares del seguimiento en los pacientes con cáncer de tiroides va a ser tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina y ultrasonido de cuello. Eso va a ser lo indispensable, y la mayoría de los pacientes es lo único que les debemos de mandar, porque si son de bajo riesgo no vamos a necesitar ni siquiera mandar un rastreo con yodo 131. Esto lo vamos a hacer 6 a 12 meses después de la cirugía. No se hace antes un ultrasonido porque todavía hay cambios inflamatorios por cirugía en el cuello, y entonces hay falsos positivos que nos pueden llevar a tomar medidas que no redunden en beneficio del paciente. Para pacientes con riesgo intermedio vamos a considerar el rastreo corporal con radioyodo, o para pacientes de alto riesgo podemos utilizar incluso tomografía computarizada, resonancia magnética o un PET scan o rastreo corporal con radioyodo. Ultrasonido es la modalidad de diagnóstico por imágenes de primera línea para el seguimiento postoperatorio, por la alta sensibilidad que tiene. La definición de las imágenes con los equipos nuevos es muy precisa, y porque el 79% de todas las recurrencias van a ser recurrencias en cuello, y las vamos a poder identificar, la mayoría de ellos, con únicamente el ultrasonido. Para quienes vamos a indicar una técnica de imagen como tomografía o resonancia magnética, pacientes que tengan enfermedad locorregional voluminosa o afectación del tracto aerodigestivo, o pacientes que tengan niveles de tiroglobulina que vayan en aumento por arriba de 10 y hallazgos ecográficos negativos, ¿verdad? Si tenemos tiroglobulina alta, pero el ultrasonido es negativo, entonces deberíamos de hacer un TAC o una resonancia para identificar sitios en las regiones retrofaringea o a nivel de mediastino. Para evaluar metástasis a distancia, que principalmente van a estar en pulmones y en huesos. Las imágenes con radioyodo son útiles para las metástasis a distancia. Estas las podemos identificar si damos un tratamiento después de la cirugía. En el rastreo, después de ese primer tratamiento, se pueden identificar esas metástasis. Es una ventaja que permite identificar lesiones captantes de yodo que no son evidentes con otras técnicas de imagen, con las anteriores que había mencionado. Pero también existen falsos negativos. Hay pacientes que son refractarios al yodo, o sea, que no captan yodo, que las metástasis no captan yodo. Entonces, estos pacientes vamos a tener tiroglobulina elevada con un rastreo negativo, y entonces para esto necesitamos utilizar otras técnicas de imagen. Y vean que el del 5 al 15% de los pacientes con cáncer diferenciado y el 50% de aquellos que tienen cáncer metastásicos pueden ser refractarios a la dosis del yodo. Y entonces en este caso necesitamos hacer un PET scan, ¿verdad? Con 18 fluorodeoxiglucosa, que es esencial en la evaluación de la enfermedad refractaria a yodo. Se recomienda en pacientes con tiroglobulina o anticuerpos contra tiroglobulina elevados y rastreo con yodo negativos. Un metaanálisis mostró que la sensibilidad de este método
de imagen es del 94% y una especificidad del 84%, con una precisión diagnóstica del 91%. O sea, el PET scan en los casos donde el rastreo sea negativo va a ser de muchísima utilidad, ¿verdad? Y nos va a identificar dónde están las lesiones de estos pacientes. Pero fíjense que también podemos hacer una clasificación dinámica para decidir si damos tratamiento con yodo o no. Muchas veces los endocrinólogos decimos, bueno, a este paciente le doy yodo o no, porque ahora se considera que los pacientes de bajo riesgo nosotros no le deberíamos dar una terapia adyuvante con yodo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer si tenemos duda entre si dar yodo o no es evaluar el riesgo de recurrencia inicial y determinar si este es un riesgo bajo o intermedio. Si el riesgo de recurrencia, que ya les había dicho cuáles eran las características para evaluar cuál es el riesgo de recurrencia, es bajo o intermedio, entonces no damos un tratamiento de una forma inmediata. Y lo que hacemos es a los 6 meses medimos tiroglobulina sin suspender el tratamiento con levotiroxina, y si este valor de tiroglobulina es menor de 5, si tenemos un ultrasonido de cuello sin imágenes sospechosas y si los niveles de anticuerpos están estables o en disminución, entonces el paciente nosotros podemos continuar sin darle yodo. O sea, no va a ser necesaria la terapia con yodo si nosotros evaluamos 6 meses después de la cirugía y estos son los resultados. Si por otra parte a los 6 meses tenemos evidencia de enfermedad estructural, tenemos hallazgos sospechosos en ultrasonido de cuello o la tiroglobulina está por arriba de 5 o los niveles de anticuerpos están en ascenso, entonces ahí sí damos radioyodo, pero nos aseguramos que el paciente sí necesita el tratamiento con yodo. El yodo no es un tratamiento inocuo, puede tener efectos secundarios importantes, sobre todo lesiones a las glándulas submandibulares, a las parótidas que concentran yodo radioactivo, e incluso se ha asociado con algunas neoplasias a largo plazo, sobre todo hematológicas. Entonces dar yodo tampoco es que, si bien es cierto el paciente no tiene efectos secundarios inmediatos, pero sí puede tener efectos secundarios a mediano y a largo plazo. Alguien puede decir, bueno, pero ya perdimos 6 meses en que el paciente pasó sin que le diéramos yodo. Pero hay estudios que evalúan qué sucede si le damos yodo inmediatamente después de la cirugía o si le damos yodo 6 meses después de la cirugía, y realmente no existe diferencia en la recurrencia o en la mortalidad si nosotros retrasamos la dosis de yodo 6 meses después de la cirugía. Luego evaluamos la respuesta al tratamiento, y esto es indispensable, y la respuesta al tratamiento puede ser excelente, indeterminada, bioquímica incompleta o estructural incompleta. ¿Y por qué es importante establecer cuál es la respuesta al tratamiento? Porque el seguimiento que vamos a darle al paciente va a ser diferente, por supuesto, que si la respuesta es excelente a que, por ejemplo, si la respuesta es estructural e incompleta. Y vean los riesgos de recurrencia o persistencia de la enfermedad y de mortalidad para los de respuesta excelente, de 1 a 4% de recurrencia y menos del 1% de la mortalidad. O sea, estos pacientes prácticamente van a estar curados en su gran mayoría. Y las características para determinar si un paciente tiene un tratamiento, si su respuesta al tratamiento ha sido excelente, es que tenga una tiroglobulina no estimulada, es decir, que no le suspendemos la levotiroxina menor de 0.2, o si le suspendemos la levotiroxina y dejamos que el TSH se incremente, la tiroglobulina tiene que ser menor de 1, que los anticuerpos sean indetectables y que tengamos imagen de ultrasonido negativa. Entonces estos pacientes los catalogamos que han tenido una respuesta excelente si se les ha dado yodo. Y si no se les ha dado yodo, no le suspendemos la levotiroxina, no hace falta suspender la levotiroxina, le medimos tiroglobulina tomando el paciente con TSH suprimida, y si esta es menor de 0.2, anticuerpos indetectables y la imagen negativa, entonces también consideramos que el paciente tiene una respuesta excelente. La respuesta indeterminada tiene más riesgo de recurrencia de 15 a 20%.
el mismo riesgo de mortalidad, menos del 1%, y entonces aquí los niveles de tiroglobulina van a estar un poco más elevados, de 0.2 a 1 si la TSH está suprimida, de 1 a 10 si la TSH está elevada, y que los anticuerpos estén estables o en disminución o una imagen indeterminada. Entonces consideramos que la respuesta ha sido indeterminada. Y la tiroglobulina en los pacientes que han recibido yodo, y en los que no han recibido yodo, tiroglobulina no estimulada, es decir, sin quitar el tratamiento con levotiroxina, de 0.2 a 5, los anticuerpos estables o en disminución y una imagen indeterminada. La bioquímica incompleta tiene un riesgo de recurrencia más del 20%, la mortalidad sigue siendo la misma, y aquí los valores de tiroglobulina van a estar elevados, pero vamos a tener imagen negativa. Por eso es respuesta bioquímica incompleta, porque tenemos tiroglobulina o anticuerpos elevados sin una imagen que nos muestre que tenemos una recurrencia estructural. Y la diferencia entre los que reciben yodo y no reciben yodo van a ser los puntos para los niveles de tiroglobulina. Y estructural incompleta, que son los que han tenido peor respuesta. Vean que el riesgo de recurrencia es entre el 50 y el 85%. Y la mortalidad puede ser hasta el 50% si hay metástasis a distancia. Ahí tenemos evidencia de enfermedad estructural o funcional, tanto en los pacientes que recibieron yodo o los pacientes que no recibieron yodo. Muchas veces la disyuntiva es: el paciente tiene tiroglobulina positiva o elevada, pero tiene una imagen negativa. Entonces, ¿le damos o no le damos yodo? ¿Qué significa darle yodo? Entonces, estos pacientes, lo que nosotros podemos hacer es que si tenemos una tiroglobulina por arriba de 0.2, un ultrasonido negativo, y el paciente se le hizo tiroidectomía total, ya sea que se le dio o no se le dio yodo, entonces ahí nosotros vemos el tiempo que ha tardado en duplicarse la tiroglobulina. Si el tiempo de duplicación de la tiroglobulina entre 2 y 5 ha sido mayor de un año, estos pacientes los podemos seguir observando, porque la elevación de la tiroglobulina ha sido bastante lenta. Pero si el tiempo de duplicación en que la tiroglobulina aumenta de 0.5 a 2 ha sido menor de un año, o si tenemos una tiroglobulina por arriba de 5, entonces ahí debemos hacer otros estudios, TAC, resonancia, rastreo corporal o un PET scan, y los resultados, si son positivos, dependiendo de dónde encontremos los hallazgos, podemos darle vigilancia activa o tratamiento, y si los hallazgos son negativos, podemos seguir haciendo vigilancia activa o dar una dosis empírica de yodo. Desafortunadamente, las dosis empíricas de yodo, cuando no tenemos una imagen que nos demuestre que hay enfermedad, los resultados no son muy buenos, y muchas veces no logramos que disminuyan los niveles de la tiroglobulina. Ya catalogamos a nuestro paciente, tiene el tipo de respuesta que ha tenido al tratamiento, si es excelente, bioquímica incompleta, indeterminada o estructural incompleta. Ahora vamos a decidir cuál va a ser el seguimiento en cuanto a los niveles de TSH. Antes decíamos que la TSH debería estar menos de 1 para todos, ¿verdad? Menos de 0.5 para todos. Pero también el hecho de tener TSH suprimida no es inocuo y se ha asociado a riesgos, sobre todo de arritmia, fibrilación auricular y de osteoporosis y incremento de las fracturas por osteoporosis. Entonces, ¿qué dicen las guías, que son las últimas que publicó la Asociación Americana de Tiroides? Parece que este año va a haber una nueva publicación, pero todavía no se han hecho. Y entonces ellos dicen que para pacientes de alto riesgo debemos de tener la TSH por abajo de 0.1. Para pacientes de riesgo intermedio, eso de recurrencia, la TSH entre 0.1 y 0.5. Para pacientes de bajo riesgo con TSH indetectable, entre 0.5 y 2. Para pacientes de bajo riesgo y niveles bajos de tiroglobulina, entre 0.1 y 0.5. Y para pacientes con lobectomía, porque de repente vamos a encontrar pacientes que solo se les hizo lobectomía. Yo tengo un par de pacientes que los operaron por supuestamente un nódulo benigno que resultó al final cáncer papilar, que solo les habían hecho lobectomía. Ahora ya no es necesario absolutamente ir a completar
la tiroidectomía total en un segundo acto, sino que se le puede dar seguimiento solo con lobectomía, y entonces estos pacientes entre 0.5 y 2 mientras dure todo el seguimiento. Estos son pautas para la supresión inicial, y estas son para la supresión a largo plazo. Ya para largo plazo tenemos que considerar el riesgo que tienen los pacientes. En primer lugar, si son mujeres con menopausia, si tienen osteopenia o taquicardia, la edad, si tienen osteoporosis y si tienen fibrilación auricular. Y vean que la supresión, los verdes es pacientes que no van a estar suprimidos, el TSH tiene que estar entre 0.5 y 2, los que tienen supresión leve y los que necesitamos tener una supresión de menos de 0.5 de acuerdo a la respuesta que han tenido al tratamiento, si es excelente, indeterminada, bioquímica incompleta o estructural incompleta. Sin embargo, las guías se publicaron hace 10 años y ya mucho ha llovido después de eso, y hay algunos estudios muy importantes que se han publicado. Este es un estudio publicado en junio del año pasado, justamente hace un año, que ellos lo que evaluaron fue el efecto de la supresión del TSH en la sobrevida en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides. Y es una revisión sistemática y un metaanálisis. Y fíjense que incluyeron 3.591 pacientes mayores de 18 años que tenían un riesgo intermedio o alto de recurrencia del cáncer de tiroides. Y vean que en estos pacientes con riesgo intermedio o alto, el tratamiento supresivo con levotiroxina, es decir, que estuvieran con TSH por abajo de 0.5, no produjo mejores resultados en sobrevida libre de progresión, o sea, que el paciente no tuviera, que no progresara la enfermedad, sobrevida libre de enfermedad, sobrevida libre de recaída y recaída total en relación con el tratamiento no supresivo. Y el tratamiento no supresivo es mantenerlos entre 0.5 y 2. Entonces parece que tenerlos menos de 0.5 no mejora el riesgo de recurrencia de estos pacientes ni de sobrevida total. Y el tratamiento supresivo, por el contrario, sí aumentó significativamente el riesgo de desenlaces compuestos cardiovasculares y esqueléticos hasta en un 82%. Arritmias y fracturas por el hipertiroidismo subclínico al que sometemos al paciente con las dosis supresivas de levotiroxina. Este es otro estudio que evaluó los niveles de TSH en la recurrencia de cáncer diferenciado de tiroides, y este fue un estudio de cohorte que lo realizaron en la ciudad de Ontario, en Canadá. Vean que son más de 26,000 pacientes con un periodo de seguimiento de casi 6 años. Algunos tenían hemitiroidectomía, algunos tenían tiroidectomía total con yodo o sin dosis de yodo, y eran pacientes de bajo riesgo. Y entonces ellos evaluaron, ellos pusieron como objetivo un compuesto que era repetirlas que tuvieran una necesidad de una segunda cirugía, que tuvieran necesidad de yodo o que tuvieran muerte debido al cáncer de tiroides. Y vean que tenerle el nivel de TSH entre 0.5 y 2 no fue mejor que tenerlo en menos de 0.5 o incluso tenerlo de 2 a 4 el nivel de TSH. Entonces pareciera que los pacientes de bajo riesgo incluso pueden estar con niveles de TSH en rangos normales, y esto no va a afectar la sobrevida ni el riesgo de recurrencia de la enfermedad. Tampoco necesidad de que tengan una nueva cirugía, que tengan una nueva dosis de yodo o que se mueran por causa de cáncer de tiroides. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen lobectomía? Pues estos tampoco se vio que si suprimimos la TSH, entonces les vamos a mejorar la sobrevida o van a tener menos riesgo de recurrencia. Y entonces en los de bajo riesgo, que es en todo caso a los que se les debería de hacer una lobectomía, no es mejor tener menos de 0.5 que entre 5.5 a 2, que menos de 0.5 que entre 2 y 4, e incluso no es mejor que el TSH esté por arriba de 4. Entonces perfectamente los pacientes con lobectomía que han tenido cáncer papilar los podemos dejar sin tratamiento con levotiroxina, al menos si están por abajo de 4 de TSH. Efectos adversos, ya les había comentado, se asocia a fracturas vertebrales en mujeres posmenopáusicas,
riesgo de fibrilación auricular, mortalidad por todas las causas en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides y hipertiroidismo subclínico, que es a lo que lo sometemos cuando la TSH está suprimida. Y entonces vamos a resumir cómo debemos de hacer el seguimiento de acuerdo al tratamiento que ha recibido el paciente, tratamiento con tiroidectomía total más una dosis de yodo. Hacemos medición de tiroglobulina con TSH no suprimida, no suspendemos la levotiroxina y ultrasonido de cuello. Determinamos si la respuesta es excelente, si es indeterminada o bioquímica incompleta o si hay enfermedad estructural. Y vean que si la respuesta es excelente, el seguimiento únicamente lo vamos a hacer con tiroglobulina, siempre sin suspender la levotiroxina, medimos anticuerpos y esto lo vamos a hacer cada 12 a 24 meses. O sea, el paciente lo podemos ver cada 1 o cada 2 años. El ultrasonido de cuello se lo podremos hacer cada 3 o cada 5 años. Y el objetivo aquí todavía no ha cambiado y de hecho las guías no han cambiado, entonces ellos dicen que el objetivo de la TSH debería ser entre 0.5 y 2, pero pareciera ser que si nosotros lo podemos tener hasta con un TSH de 4 y no vamos a incrementar el riesgo de recurrencia. Si la respuesta es indeterminada o bioquímica incompleta, entonces el ultrasonido, la medición de tiroglobulina y los anticuerpos van a ser cada 6 a 12 meses. Ahí podemos realizar un rastreo si hay incremento en los valores de la tiroglobulina o de los anticuerpos y el objetivo de TSH entre 0.1 y 0.5. Y si tenemos esta enfermedad estructural, bueno, entonces ahí decidimos si le damos tratamiento o hacemos vigilancia estrecha y el objetivo de la TSH menor de 0.1. En los pacientes que solo recibieron tratamiento con tiroidectomía total, pero que no se les dio yodo, les vamos a hacer medición de tiroglobulina sin suspender la levotiroxina, ultrasonido de cuello, y luego el seguimiento va a ser igual que en los pacientes que se les dio yodo radioactivo. Si la respuesta es excelente, no necesitamos hacerles ultrasonido a los pacientes cada 6 meses, ni siquiera cada año, sino que dicen cada 3 o 5 años. No necesitamos hacerle rastreo tampoco, sino que la medición de tiroglobulina y anticuerpos tiroglobulina y la ultrasonografía nos va a dar yendo a la pauta si vamos a necesitar un rastreo o no. Y finalmente en los pacientes con lobectomía, ultrasonido de cuello únicamente, no hay parámetros para decir la tiroglobulina a partir de tanto ya es significativa y nos va a indicar recurrencia. Antes se hablaba de 30, ahora se habla de 20 de tiroglobulina, pero todavía no hay un acuerdo en cuanto a eso. Si no tenemos hallazgos normales en ultrasonido, el seguimiento va a ser cada 12 a 24 meses únicamente con ultrasonido. Si es bioquímica incompleta o indeterminada, podemos hacer un CAF en las lesiones. Y si la enfermedad es estructural, hacemos seguimiento o tratamiento de estas lesiones y el TSH debe estar menos de 0.1. Para terminar, los mensajes que quiero que se lleven a casa: aproximadamente el 95% de todos los casos de cáncer de tiroides son de bajo riesgo de muerte y bajo riesgo de recurrencia. Es indispensable la estratificación del riesgo, tanto de muerte como recurrencia después del tratamiento inicial. La clasificación dinámica nos ayuda a decidir si damos o no tratamiento con yodo en caso de duda en pacientes de bajo riesgo o riesgo intermedio. La intensidad del seguimiento debe estar determinada por la respuesta que ha tenido el paciente al tratamiento, si es excelente, indeterminada o si es incompleta. Y el sobretratamiento, ya sea con dosis de levotiroxina o el sobreseguimiento, también tiene sus efectos secundarios importantes para los pacientes, así como el exceso de yodo o las dosis innecesarias de yodo. Muchísimas gracias por su atención.